Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Les habla Facundo Molina, director de Molefex, y hoy lunes 29 de noviembre y próximos al cierre de mes, inicio de diciembre, nos encontramos en este espacio que semana a semana venimos compartiendo ya desde hace varios años, el plan de trading semanal, donde no solo conversamos de la apertura del mercado, de los hechos y noticias más relevantes, sino también nos anticipamos a cuáles van a ser las notas desde el calendario económico a conocerse en la presente semana y también qué posibles impactos y oportunidades tendremos desde los diferentes instrumentos con escenarios, zonas de detención. Así que, dicho lo anterior y presentado mi nombre para aquellos que no me conocen, varios nuevos que se van sumando, les recuerdo, sobre todo a aquellos que me vienen oyendo hace varias semanas y varios meses, otros que resido en Argentina desde el año 2001, que comencé el mundo del trading. En el 2003 abrí mi primera cuenta en real, en el 2005 formé MoreFX con el objetivo de compartir conceptos y, lógicamente, educar, no solamente en forma presencial, sino también a distancia, gran cantidad de personas desde América Latina. Esperemos en el próximo año, si volvamos a poder viajar y volcarnos presencialmente, por lo menos en las principales ciudades de Latinoamérica, para compartir, lógicamente, nuestra visión del mercado como también nuestros conceptos. Volviendo al webinar del día de hoy y con la imagen de fondo, lo que estamos observando es un repunte de Wall Street, más allá de la caída de la semana pasada, donde, como habíamos hecho mención, las miradas estaban puestas en esta nueva cepa del COVID, el Omicron, que se gesta en Sudáfrica y, lógicamente, nuevamente trae miedo a los mercados, incertidumbre, y más allá de que hemos visto buena reacción desde los Estados Unidos, todavía hay cierta cautela en los mercados, sobre todo en los mercados europeos, donde la recuperación no fue tan fuerte como sí mostraron los mercados americanos. ¿Por qué? Porque el Nasdaq lideró las ganancias en la jornada del día con 1,88%, fue seguido del Standard Poor's 500 con el 1,32% y posteriormente el Dow Jones con 0,68%. Ciertamente estamos pendientes en esta semana, como vamos a estar viendo dentro de un rato en el calendario económico. ¿Por qué? Porque se conocen los datos de empleo en Estados Unidos del mes de noviembre, no solamente la tasa de desempleo, sino también las nóminas de empleo no agrícolas que se conocerán en los próximos días, más ciertamente, para ser más claro, directamente en el día viernes. Hablamos claramente de que el Omicron, sí, como así se conoce, esta nueva cepa, está en vista de la Organización Mundial de la Salud y que, lógicamente, están estimando que su propagación continúe. Hay algunos países que han cerrado sus fronteras, hay ciertos eventos que se han postergado y aparecen las alertas, lógicamente, de lo que puede llegar a suceder en las próximas jornadas y cómo se van a comportar los mercados ante estas acciones económicas. Pero en esta jornada donde estuvimos observando una caída del oro importante, también vimos una recuperación del Bitcoin y el resto de las criptomonedas, como por ejemplo Ethereum, que sigue todavía por encima de los $4.000, y con un oro negro, nos referimos claramente al petróleo, recuperando posiciones. ¿Por qué? Porque ha rebotado este lunes el barril Brent un 0,75% por encima de los $73 se ha cotizado, y el West Texas Index ha cerrado apenas por debajo de los $70, luego del fuerte desplome que habían mostrado el día viernes con aproximadamente $10 el barril. También vimos debilidades en algunas de las principales monedas. Sí, todavía el euro se depreciaba, el dólar por su parte tenía una suerte de recuperación, pero bueno, ahora lo vamos a estar viendo un poquito más desde el mercado. Dudas, preguntas, algún comentario que quieran acercar sobre esta presentación, sobre el inicio de esta semana. Si no, nos vamos a meter directamente en el calendario económico más relevante, y como solemos hacer, nos metemos directamente en Forex Factory, esta página que nos brinda información al instante y también nos calendariza los datos más relevantes en las próximas jornadas. En el día de hoy
cerrado ya de alguna manera la sesión europea, también la sesión americana. Tendremos algunos datos desde Japón, no de mucho impacto en los mercados en general, algo de impacto en el yen, sobre todo lo que se refiere a los datos de empleo. Claramente la tasa de desempleo en Japón se mantiene muy baja, cerca del 2.8. No vemos importantes datos a conocerse, por lo cual nos vamos a centrar en la siguiente jornada de mañana martes, donde los datos comenzarán en el sector europeo. Tendremos algunos datos de la eurozona, también en Suiza, pero sin lugar a duda el PBI de Canadá a las 10:30 será el dato más importante en orden cronológico. ¿Por qué? Porque luego tendremos unas palabras del presidente reelecto de la Fed, nos referimos a Jerome Powell a las 12 p.m., al mediodía americano, siempre hablamos del horario del este, que se conocerá en forma conjunta con el sentimiento o la confianza del consumidor, y también habrá un discurso de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, por lo cual al mediodía americano tendremos datos de relevancia y posible impacto en los mercados, no solamente en el dólar, en el mercado Forex, sino también en los índices bursátiles, porque ciertamente suele haber impacto cuando Powell toma el micrófono. Sin lugar a duda tenemos tres datos de relevancia y 15 minutos antes el PMI de Chicago, por lo cual si hablamos del sector rojo, el horario rojo, sin lugar a duda entre las 11:45 y a las 12:30 del día de mañana tendremos datos de relevancia. Más tarde y luego concluida la sesión del día martes y ya iniciada la sesión del día miércoles en horario GMT, se conocerá el PBI desde Australia, por lo que aquellos que operan el AUS y el dólar australiano atentos, seguramente tendremos movimientos en el cierre de la jornada del día martes, apertura del día miércoles. Y con el miércoles comienza diciembre, el último mes del año, un año que nos ha regalado volatilidad, nos ha regalado muchos movimientos y nos ha regalado nuevos máximos históricos en los principales índices bursátiles. Cerrando el año, y un año que algunos empiezan a consultar qué pasará con el rally navideño, se prolongarán los recorridos de las bolsas, tendremos correcciones, se observan fuertes niveles de sobrecompra. Por lo pronto, para arrancar el mes de diciembre, estemos atentos a aquellos datos previos del empleo. ¿Por qué? Porque el día miércoles se conoce el informe del ADP, el Automatic Data Processing, que nos marca desde el sector privado el cambio en el empleo no agrícola, que se espera una leve caída desde la creación de 571.000 del mes pasado respecto a 525.000. Son los datos lógicamente esperados y que suelen adelantar lo que va a ocurrir el día viernes con los datos oficiales. También tendremos algunos datos desde Reino Unido. ¿Por qué? Porque su gobernador, el gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, dará un discurso, atentos a aquellos que operan la libra esterlina, y nuevamente Jerome Powell tendrá oportunidad de estar frente al micrófono en simultáneo con el PMI de manufacturas, que se conocerá a las 12 p.m. Por lo tanto, tanto el martes como el miércoles, atentos con las palabras de Powell, que pueden tener un impacto directo en los mercados, como también pasa desapercibido. Sin embargo, tenemos día y horario y, lógicamente, relevancia respecto a los datos previos. En una jornada donde observamos una recuperación del crudo, sin lugar a duda, el precio del petróleo estará influenciado el día miércoles a las 12:30, media hora más tarde de los informes que citábamos recién, porque se conocerá los datos de inventario de petróleo en los Estados Unidos, por lo que probablemente tendremos movimientos en los precios el día miércoles. Dato más que relevante, sí, con datos más que relevante. Luego nos pasamos al día jueves, segundo día del mes de diciembre, donde en anticipo a la jornada del día viernes esperamos menor volatilidad, algunos movimientos un poco más técnicos, y si tuviésemos que hablar desde el calendario económico, tendremos que destacar que se van a dar las minutas del encuentro de la OPEP, ¿sí? Por lo cual puede filtrarse alguna información, pero previo a la OPEP puede haber algún movimiento en el precio del petróleo. También vamos a destacar a las 10:30 am, horario de Nueva York, horario del este, a los pedidos de subsidio por desempleo en los Estados Unidos, que suelen también anticipar lo que puede llegar a suceder el día viernes. Fíjense que en este caso
y luego de venir con un movimiento de caída en los datos, y lo vamos a ver claramente en gráficos. ¿Por qué? Porque, fíjense, desde el impacto del COVID hasta la actualidad, los pedidos de subsidios semanales por desempleo han caído fuertemente y vuelven a estar debajo de los 200.000. Cifras cercanas a lo que sucedió antes del impacto de la pandemia. Pero esta semana se espera una leve suba, por lo cual es un dato desalentador, por lo menos desde el punto de vista de lo que viene sucediendo. Sigue todavía cerca de los 200.000 nuevos pedidos, sí, pero se espera una suba, por lo cual no es un dato favorable ni para los mercados americanos ni tampoco para el dólar. También tenemos algunas palabras de Janet Yellen y algunas de las palabras de los miembros de la Federal Open Markets Committee, el organismo que se ocupa de velar sobre la política monetaria de Estados Unidos, tanto de Barclays como Quartz, de Bostic Daily, así que puede no suceder nada, como también puede haber algún movimiento. Acá tendremos las razones en caso de que ocurra. Llegamos finalmente al día viernes, un viernes donde comenzará a las 5:30 am desde la eurozona con las palabras de Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, y más allá que tenemos algunos datos del PMI en la eurozona, tanto desde Francia, desde Italia, como también desde Alemania, nos vamos a centrar a la sesión americana. ¿Por qué? Porque históricamente los primeros viernes de cada mes son los datos de mayor movimiento, mayor impacto en los mercados a partir de que se publican los datos de empleo. En simultánea van a coincidir este viernes los datos desde Canadá, como también desde Estados Unidos, respecto al cambio del empleo, como también a la tasa de desempleo. Nos vamos a centrar al dato de mayor impacto en los mercados en general. Nos referimos a los datos de empleo de Estados Unidos, y de estos 3 datos, las ganancias promedios horarias, el cambio de empleo no agrícola y la tasa de desempleo, vamos a quedarnos con los últimos 2. En el caso del cambio del empleo en las nóminas de empleo no agrícola, se espera una creación por encima del dato anterior, por cual también es un buen dato que se espera del mercado. Y en caso de la tasa de desempleo también se espera un buen dato, porque caería una décima a 4.5. Recordemos, sí, que previo al COVID estamos en tasa cercana al pleno empleo y luego impactó fuertemente con 2 dígitos. Llegamos a tener casi 15% de tasa de desempleo que con la cantidad de estímulos e inyecciones y que ha realizado el gobierno americano ha reducido el desempleo hasta niveles cercanos a los previos del COVID. Por lo tanto, atentos al último dato del año, por decirlo de alguna manera, pero corresponde al mes de noviembre, porque entendemos habrá fuertes movimientos en los mercados. Cerrando la jornada del día viernes, también vamos a destacar el PMI, pero en este caso de servicios, 1 hora y media más tarde, pero nos parece que gran parte del movimiento se va a explicar por los datos de empleo. Dudas, preguntas y comentarios, lógicamente, respecto a el calendario económico que citamos. Si no, nos vamos a meter de lleno a el análisis del mercado y lo que entendemos puede haber oportunidades de trading para los próximos días, y lógicamente atentos al día viernes, porque también nos puede anticipar lo que pueda llegar a suceder en lo que respecta a la semana siguiente. La semana pasada estuvimos hablando de algunas paridades de monedas. Vamos a mantener este criterio de ir cambiando, no hablar siempre de los mismos. Por eso vamos a comenzar del dólar australiano. ¿Por qué el dólar australiano? Porque esta figura que veníamos conformando semanas a semanas, ¿sí? Parece ser que cada semana que ocurre nos muestra una progresión. Recuerden que el dólar australiano intentó con un hombro, cabeza, hombro, un fallo de nuevas subas y nos mostró una corrección. Esto lo había hecho entre diciembre del 2020, lógicamente, y el mes de junio del 2021. Claramente hubo varios meses que estuvo lateralizando y desde allí inició un movimiento en sentido bajista. Fíjense que hay una figura mucho más fuerte en gráficos mayores que podría tratarse de un hombro, de una fuerte cabeza, y en este momento estaríamos viendo un segundo hombro. Esto nos indica a nosotros una posible figura de cambio direccional. Fíjense cómo está bien conformado el primer hombro, el segundo hombro, y con un doble intento fallido
estaríamos en la zona del neckline de un segundo hombro en el dólar australiano versus el dólar americano. En este caso, como gran parte del mercado, el dólar americano está fortalecido y más allá de tener varias semanas, 1, 2, 3, 4, en este momento estamos en zona de apertura semanal. En caso de quebrarse la zona de 0,7110, por ahí un poquito más abajo, la zona de 1,7080, podríamos decir, podríamos ver un movimiento fuerte en sentido bajista de un patrón mayor que, en este caso, similar a su altura, nos podría regalar un objetivo cercano en el plazo, no necesariamente esta semana, podría extenderse las siguientes semanas de diciembre y parte de enero hasta 0,6270. Esto, sin lugar a dudas, es una consecuencia de la fortaleza del dólar americano. Les agradezco, por favor, a aquellos que están atentos, hay un montón de personas que se fueron sumando, me confirmen si el audio es correcto, si lo que estoy tratando de compartir es claro, por lo menos un ok, voy bien, se me fue el audio para poder obviamente seguir avanzando. Muchísimas gracias, Jesús, por tu rápida respuesta. Por favor, el resto, si son tan amables de responderme, me quedo tranquilo que está todo funcionando bien. Muchísimas gracias, Gerson. ¿Cómo estás, Germán? Siempre presente. Bienvenido, Tito. Muchísimas gracias, Pablo, tanto tiempo. Termino y te llamo por teléfono, como habíamos dicho. Muchas gracias, Alba, también. Bueno, excelente. Estamos tratando de seguir analizando el mercado y obviamente poder tener esa ida y vuelta con ustedes y compartir nuestras opiniones, que no dejan de ser probabilísticas analizando los escenarios. Atentos entonces al dólar australiano y al comportamiento del dólar americano, que nos muestra claramente un posible movimiento direccional tendencial, en este caso alcista. Solemos hablar del dólar australiano y a veces dejamos un poco de lado el dólar canadiense, pero lo vamos a también tratar en el día de hoy. ¿Y por qué lo vamos a tratar? Porque lógicamente el día viernes tendremos datos de empleo de Estados Unidos y datos de empleos desde Canadá. Y fíjense el movimiento semanal del USD CAD. En este caso, el dólar canadiense venía fortaleciéndose en las últimas jornadas mensuales. Sin embargo, podemos apreciar un movimiento de lateralización. Todavía no es claro ni es definido, pero podría tratarse de una suerte de cuña ascendente. Este es un patrón que nos indica un movimiento de continuación en dirección tendencial, que todavía está lejos de confirmarse, pero podría brindarse a partir de un movimiento de continuación. Esto indicaría o una debilidad del dólar o una fortaleza del dólar canadiense superior a la fortaleza existente del dólar americano. ¿Qué zonas venimos marcando? Bueno, la zona en este caso de 1.2370, la vamos a subir un poquito más porque con el paso del tiempo, si los mínimos ascendentes se empiezan obviamente a incrementar. Por eso entre 1.2460 y 70 nosotros tenemos nuestra zona en caso de quiebre y de continuación del movimiento tendencial bajista. Sin embargo, aquellos que observan y siguen los movimientos de cambio en el mercado, fíjense que empieza a producirse un doble intento fallido. En este caso tenemos un primer intento, un segundo intento un poco más profundo, ¿sí? Déjenme marcarles el primero. Podría ser, en realidad hay dos figuras, porque hay un primer intento, un segundo intento más pequeño. Fíjense que acá estamos teniendo otro nuevo intento y podría darse otro intento. ¿Qué significa? Que luego de empezar a formando mínimos, ¿sí?, que son menores a los anteriores, el mercado empezó a formar mínimos por encima de los anteriores, está perdiendo la fuerza bajista y podría estar formando una figura de cambio direccional que se llama cabeza y hombro invertido, o una cabeza y un patrón de hombro, cabeza, hombro invertido también. Lo cierto es que en cualquiera de los dos patrones, que se confirmarán solamente con el paso del tiempo, tenemos una zona de resistencia muy cercana a 1.2860, 1.2890. Entonces, tenemos un argumento bajista a partir de una posible cuña que nos regala una extensión del movimiento. Y también tenemos un posible movimiento de cambio de tendencia a partir del hombro, cabeza, múltiple en formación. Le faltaría otro intento, o hombro, cabeza, hombro. Lo cierto es que por encima de 1.29 podríamos observar una recuperación bastante importante del dólar canadiense en una jornada semanal que nos regalará
informes de los dos sectores, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Y en caso de quebrarse el movimiento al alza, esa altura que nos regala el hombro, cabeza y hombro o cabeza y hombros múltiples podría extender un recorrido hasta 1.3570 en caso de quebrarse 1.29, por lo cual tenemos una zona clara de lateralización y niveles que en caso de ser vulnerados nos podrían regalar una extensión del recorrido mayor. Vimos al dólar australiano, vimos al dólar canadiense y hace rato que no ponemos a disposición también la tercera de las divisas, no los majors, que se llaman las divisas secundarias, que es el dólar australiano, el dólar canadiense y el dólar neozelandés. Y fíjense en el caso del dólar neozelandés, luego de una fuerte suba del dólar neozelandés, la recuperación del dólar americano ha marcado una suerte de lateralización, una lateralización en gráficos que se extiende hasta la actualidad. Aquellos que siguen también los patrones chartistas podemos ver claramente una suerte de bandera en formación luego de un importante movimiento en dirección alcista. Este movimiento que se explica desde el punto de vista de análisis gráfico a partir de máximos descendentes en forma lateral y lógicamente también mínimos, ¿sí?, que conforman una suerte de canal bajista con un movimiento de ida y vuelta, requiere 2 intentos para conformarse y un tercer intento, ¿sí?, para confirmarse. Entonces tenemos los 2-3 intentos y los 2-3 intentos, por lo cual este patrón, en caso de confirmarse, deberíamos ver el quiebre de 0.7140, lo cual nos indicaría una extensión del movimiento en sentido alcista con vistas a los máximos alcanzados en el pasado año del 2020 y con una extensión mayor. En este caso sería una debilidad del dólar americano o una fortaleza del dólar australiano. En caso de que se quiebre esta cercana zona, fíjense cómo también se observan intentos fallidos de continuación. Si uno deja de lado, ¿sí?, los máximos y toma los cierres, fíjense que tenemos un primer intento hasta aquí, tenemos un segundo intento hasta aquí y podríamos estar teniendo una suerte de tercer intento hasta aquí, lo cual con cierta lateralización nos podría regalar un triple techo. Este triple techo también tiene las zonas claras y en este caso el objetivo en sentido bajista sería cercano a 0.6450 y también como consecuencia de ¿qué? De la fortaleza del dólar americano. Por lo cual, atentos a aquellos que están siguiendo las monedas. El dólar americano se encuentra fuerte, hablamos del dólar australiano, hablamos del dólar canadiense y en este momento le damos pie al dólar neozelandés. Para comentar un poco el movimiento del mercado y también analizar lo que viene sucediendo con los índices, vamos a dejar hoy un poco de lado lo que viene sucediendo con los índices americanos y vamos a ver qué está pasando con los índices europeos. En este caso nos vamos a meter con el DAX, ¿sí?, esta figura que aparece en nuestra plataforma que es el DAX 40. Fíjense lo que también venía sucediendo. Fíjense la fuerte suba que tuvo el índice líder desde Europa, nos referimos al DAX, y la fuerte caída que nos mostró la semana pasada como posible consecuencia de lo fundamental a partir de esta nueva cepa que apareció en Sudáfrica. Lo cierto es que hablamos de que el análisis técnico nos muestra intentos fallidos de continuación, eso lo explica claramente la psicología de masa, y nosotros requerimos intentos fallidos de continuación para poder analizar un cambio direccional. Primer intento fallido en gráficos semanales, segundo intento con su corrección, tenemos un tercer intento con su corrección, han quedado solamente los mínimos por debajo, los voy a volver a marcar, y tenemos un cuarto intento con su corrección. ¿Podría tratarse de 4 techos fallidos? La realidad es que no es una figura muy convencional, pero nos marca de la psicología de masas que cada vez hay mayor cantidad de individuos que empiezan a perder el ánimo alcista y empiezan a evaluar el ánimo bajista. Lo cierto es que puede haber tranquilamente en las próximas jornadas un nuevo impulso al alza, pero si lo observamos claramente, esa suerte de figura o canal ascendente está queriendo ser quebrada y vulnerada a la baja, por lo cual, más que atentos, ¿sí?, más que atentos a qué? A que se quiebre
los niveles cercanos a los 15.300 y veamos un fuerte movimiento a la baja, ¿sí? Es lo que estamos observando, un fuerte movimiento a la baja, atentos con la zona de los 15.000 puntos, muy fuerte nivel de soporte, y en caso de ser vulnerados esos 15.000 puntos, 14.400, unos 600 puntos básicos, deberíamos encontrar la zona de tensión. En caso de lograrse, en este momento estaríamos viendo el pullback, ¿sí? Para luego, por debajo de los 15.000, nos regala un fuerte movimiento en sentido bajista que se puede producir en las siguientes jornadas, las siguientes zonas horarias. Fíjense que además, aquellos que observan los gaps, tenemos un fuerte gap, un importante gap de apertura del mercado al alza, ¿sí? Este estímulo, por decir una manera, esta reacción positiva que observaron los mercados luego de la fuerte caída la semana pasada, que está sin cubrirse, lo cual, si en caso de hacerlo, debería producirse en las siguientes horas. Así que, como decíamos recién, atentos a los movimientos del mercado. Hemos dejado zonas claras, ¿sí? Como solemos decir, en diferentes activos, pero en caso de producirse cualquier duda, cualquier inquietud, volvemos a compartir con ustedes nuestros datos de contacto. Aquellos que nos quieran escribir, info@molefex.com es nuestro web, es nuestra dirección de correo electrónico, www.molefex.com, nuestra página recién inaugurada, por cierto, con nuevas secciones. Aquellos que les interesa conocer un poco de los webinarios que venimos brindando, recuerden que está la opción de academia dentro de nuestra página web, donde pueden encontrar una gran cantidad de información y webinarios anteriores sobre trading, análisis técnicos y estrategias. También compartimos los datos en redes y les dejamos de ya un fuertísimo abrazo y muchos éxitos en la semana de trading. Será hasta la próxima, estamos a disposición. Muchísimas gracias.